Buen día para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derecho Civil 1. Siempre este curso identificado bajo el código FG032. El día de hoy trataremos la semana número 4 dentro de nuestro programa de estudio. El tema a tratar será el Estado Civil e identificación de personas. Comillas, que no. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario. Voy a tener a bien el poder compartir la presente clase y el curso de Derecho. Bueno, antes de entrar de lleno a la clase y viendo que poco a poco se van conectando algunos compañeros a la presente, pues voy a atender a hacerles un breve recordatorio que se me solicitó de parte de la universidad. Considero que ya dentro de los cursos que ya ustedes recibieron durante la mañana, pues les hicieron el recordatorio, pero no queda más hacerles el mismo de momento. Siempre estamos hablando acerca de, considero que ya les indicaron a ustedes lo referente a la asignación de cursos, por lo cual, pues vamos a ver acá, voy a compartirles la información ahorita en pantalla. Estamos siempre hablando del recordatorio acerca de la asignación de cursos que se tiene prevista para que ustedes no tengan ningún inconveniente en adelante a la hora de poder tener asignados sus cursos. Bueno, esta información indica lo siguiente. Recordatorio a los estudiantes. Que se recuerda que a más tardar este domingo 8 de agosto de 2021 deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos. Para sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación. Entonces, por favor, tomar en cuenta esta situación, jóvenes, para que no tengan ningún problema en el futuro a la hora de recibir notas o en el momento de tener cursos asignados. Entonces, por favor, tomar nota de esta información. Bueno, ya habiendo tenido este recordatorio que se me pidió que se hiciera, vamos a pasar de lleno a la clase del día de hoy. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a poner en pantalla entonces siempre lo referente a la semana número 4, que era lo que estábamos tratando al inicio. Repito, para los que se fueron conectando en este momento, pues el tema a tratar el día de hoy, dentro de la semana número 4 del curso, es el tema del estado civil e identificación de la persona. Esto, entre comillas, no. Bueno, entonces, por favor, pues vamos a entrar ya de Vamos a pasar al objetivo de nuestra clase del día de hoy. El objetivo de nuestra clase es que vamos a tener como objetivo que el estudiante conozca y entienda los atributos de la persona, el estado civil y el inmueble. Pues ya tenemos acá directamente el objetivo de nuestra clase, que como indicamos, pues es que ustedes como estudiantes conozcan y entiendan los atributos de la persona, el estado civil y el inmueble. Pasemos entonces de lleno ya a los temas dentro de esta diapositiva. Vamos a comenzar con el estado civil. Recordemos que hemos venido platicando en clases anteriores acerca de la persona, la clasificación de la persona, tanto individual como jurídica. Hemos hablado de la personalidad, hemos hablado en su momento de los atributos de la personalidad, y pues hoy pues vamos a tratar asimismo uno de ellos. En este caso, el estado civil. El estado civil en su momento pues lo platicamos e indicamos de que cuando nosotros hablamos de estado civil, lo primero que se nos viene a la mente es el poder indicar pues el estado que tenemos actualmente con el fin de poder indicar, ya sea de que tenemos un estado soltero o un estado casado. En su momento se ha utilizado dentro de la historia un tercer estado civil que es el estado de viudez. Pero este estado actualmente, pues con las leyes en este momento y lo regulado en la ley del Registro Nacional de las Personas, vamos a tener como consecuencia de que se reconoce legalmente únicamente dos estados, ya sea estado civil soltero o casado, y que si alguna persona en su momento llega a fallecer a su cónyuge, esta persona automáticamente va a cambiar su estado civil a ser soltero, más no viudo, ¿verdad? Esto ya legalmente no es posible. Bueno, definiciones de estado civil. Vamos a encontrar que el estado civil
como atributo de la personalidad es la relación en que se hallan las personas en el agrupamiento social respecto a los demás miembros del mismo agrupamiento. Es la facultad personal dependiendo de la realidad natural, manera de ser, manera de estar y determinante de la capacidad de obrar general y del ámbito del poder y responsabilidad de cada persona. Entonces, vemos acá, cuando hablamos nosotros de Estado civil, esta definición nos la otorga Federico Peña, el cual pues tenemos nosotros a bien el poder ver y identificar siempre que el Estado civil va a ser un atributo de la personalidad, que nos va a servir para poder diferenciarnos de las demás personas que se encuentran dentro de un grupo social, indicando pues que el Estado civil, al identificar que una persona es casada, una persona es soltera, definitivamente va a diferenciar de unas u otras personas dentro de un grupo social. Entonces, repito, hay, o en su momento dentro de la historia estuvo presente la figura del Estado civil de viudez, pero actualmente, repito, en las leyes en su momento únicamente existe bien, pero o bien casado. Bueno, pasemos a una diapositiva más para que continuemos con nuestro tema a tratar el día de hoy y vamos a pasar ahora a las características del Estado civil. Cuando hablamos nosotros de las características del Estado civil, vamos a tener las siguientes. Vamos a tener que es oponible, erga omnes, que se indica de que puede oponerse contra todo. Entonces, esto significa de que es oponible porque si alguna persona indica que yo tengo un Estado civil distinto al que me pertenece, definitivamente yo me puedo oponer. Si en su momento una persona me indica que yo soy, en su momento, siendo yo legalmente soltero, me indican de que yo estoy casado, pues en su momento, pues definitivamente el Estado civil va a tender a poder modificar ciertos derechos y obligaciones. Vemos entonces de que es oponible por la parte interesada. O sea, de que a mí me están indicando que yo soy una persona casada, un Estado civil casado, definitivamente esto es oponible por mi parte, puesto que yo puedo hacer valer legalmente que mi Estado civil es otro. Lo mismo tenemos que es indivisible. Esto significa de que pues no se puede dividir el Estado civil. No puedo decir en su momento de que yo para ciertas actividades o ciertos actos, pues yo voy a ser soltero y para ciertos actos, pues yo voy a ser casado, ¿verdad? Entonces acá no se puede dividir un Estado civil. Siempre va a ser en su momento indivisible, va a ser un todo. O soy casado o en su momento soy soltero. Es personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Porque definitivamente el Estado civil solo me pertenece a mí. Únicamente yo soy la persona que está interesada en su momento en mantener cierto eh, Estado civil. Entonces, yo no puedo decir, bueno, pues definitivamente, pues hoy yo soy casado, pero fin de semana me interesa tener otro Estado civil. Entonces, yo le voy a hablar a mi hermano, le voy a hablar a mi amigo en su momento de que me preste su Estado civil, porque hoy no quiero ser casado, sino yo quiero ser soltero. No se puede, toda vez, como indica una de sus características, el Estado civil es personalísimo, es únicamente mío y no lo puedo en su momento poder proveer a alguien más. Es inalienable. Es inalienable porque no lo podemos en su momento negociar, no podemos venir e indicar en su momento de que mi estado civil de soltería, pues yo lo voy a poner a un precio y lo voy a poner en una oferta para cualquier persona que sea de otro estado, de caso casado, que pues yo les pueda brindar mi estado civil soltero para que ellas personas lo tengan momentáneamente. No se puede, ¿verdad? Y también tenemos, dentro de otra de sus características, de que es imprescriptivo, o sea que en su momento no va a prescribir con el tiempo. Se dice que el Estado civil no prescribe con el tiempo, sino únicamente va a llegar a un fin por los mismos actos o decisiones de la persona. Por el paso del tiempo no podemos decir entonces de que el Estado civil se va a ver modificado. No puedo decir yo que con el transcurso de 10, 15, 25 años, pues mi Estado civil va a cambiar. Ahora bien, muy distinto es que por mis propios actos, pues yo vaya a modificar mi Estado civil. Que en su momento yo soy soltero, puede ser que yo en algún momento de mi vida,
pues voy a tomar la decisión de poder contraer matrimonio, por lo cual pues yo voy a modificar mi estado civil. O bien que yo sea una persona que es casada y que en algún momento de mi vida pues pueda ser también pues que se tome la decisión de llegar a darle fin a esa relación y poder romper ese lazo por medio del divorcio. Entonces, decimos de que es imprescriptible, porque no vence con el transcurso del tiempo, sino únicamente con los propios actos de la persona. Bueno, es irrenunciable. En su momento yo no puedo renunciar a mi estado civil. Yo no puedo decir, bueno, yo renuncio a mi estado civil de casado, yo renuncio a mi estado civil. No, realmente es inherente a cada uno de nosotros, siempre va a estar con nosotros, a menos de que nosotros lo deseemos modificar a través de algún acto propio. Nos dice que también es intransmisible dentro de las características. Y esta característica de ser intransmisible va de la mano con ser personalísimo, toda vez de que yo no puedo transmitirlo a otra persona. Yo no puedo transmitir mi estado civil a otra persona por lo mismo de que es únicamente mío, es personalísimo. No podemos realizarlo de esa forma. Bueno, entonces recordemos qué características tiene el estado civil. Es oponible, es indivisible, es personalísimo, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e intransmisible. Perfecto. Tenemos entonces ya las características del estado civil. Vamos a pasar a una diapositiva más, siempre platicando sobre el mismo tema. Vamos a pasar ahora entonces a la diapositiva que nos va a indicar, siempre hablando de estado civil, algunas formas o algunas características de las cuales pues, va a tener a bien el poder identificarse el estado civil. Bueno, tenemos lo primero que son los medios de comprobación. ¿Medios de comprobación de qué? Del estado civil. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar nosotros el estado civil? Nos indica entonces esta diapositiva medios de comprobación. Nos indica que es cualquier actuación o documento que se encamine a probar, confirmar o, perdón, que se encamine a probar, confirmar la veracidad de un hecho hábil. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 67 de la ley de RENAP. Entonces acá vamos a tener de que si yo quiero comprobar mi estado civil, lo voy a poder hacer a través de alguna actuación o algún documento. Pero legalmente, ¿qué documento es el que yo puedo presentar para poder garantizar o comprobar mi estado civil? Van a ser las certificaciones emitidas por el Registro Nacional de las Personas. Específicamente, para una persona soltera, pues esta persona va a tener acceso a una certificación de soltería. Esta certificación de soltería le va a servir a él comúnmente cuando contrae matrimonio, puesto que un notario a la hora de poder realizar una ceremonia de matrimonio de dos personas les va a solicitar esta certificación de soltería. Y esta certificación de soltería va a tener como fin el poder garantizar que efectivamente esa persona no ha contraído matrimonio con alguien más, o bien, si dentro de su historia contrajo matrimonio, efectivamente este matrimonio ya se vio disuelto por medio del divorcio, o bien en su momento por el fallecimiento del cónyuge. Bueno, entonces, acá, repito, dentro de los medios de comprobación para poder demostrar el estado civil para una persona soltera, tenemos el certificado de soltería expedido por el Registro Nacional de las Personas. Ahora bien, una persona que está casada, esto siempre dentro del RENAP, en su momento, el Registro Nacional de las Personas, se le puede emitir una certificación, pero ya no de soltería, sino que estamos hablando de una certificación de matrimonio. Y con esta certificación de matrimonio, entonces nosotros vamos a poder evidenciar el estado civil actual. Bueno, entonces, medios de comprobación, ya saben, por medio de certificaciones, tanto la certificación de soltería como la certificación de matrimonio. Bueno, ahora pasemos ahora a un punto más en cuanto a la posesión notoria de Estado. ¿Qué es la posesión notoria de Estado? Nos indica lo siguiente. Es la situación jurídica, pública, continua y familiar en que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros de su comunidad.
Esto lo vamos a encontrar nosotros reflejado en el artículo 233 de nuestro código. Bueno, entonces, ¿qué es esa posesión notoria de Estado? ¿Cómo podemos nosotros explicar esa posesión notoria de Estado? Nos indica de que pues es esa situación jurídica pública, continua y familiar en la que una persona ha sido tratada en relación a los restantes miembros. Vemos entonces cómo hay algunas parejas que efectivamente pues conviven como una pareja, pero no han contraído matrimonio. No han contraído matrimonio, pero dentro de sus diferentes relaciones sociales, relaciones familiares, estas personas siempre van a tener el hecho de poder convivir juntas, de presentar ante la demás familia y personas de la comunidad como pareja a esta otra persona y que, según la ley, nos indica entonces de que esto es una posesión notoria de Estado. Porque si bien es cierto, no nos están indicando de que efectivamente están contrayendo matrimonio, pero nos están diciendo de que es una posesión notoria, porque es notorio para todos, notorio para la familia, notorio para la comunidad, de que estas personas conviven como pareja. Posiblemente, pues estas personas ya tienen un hogar en común, ya posiblemente procrearon hijos, pero que no han contraído matrimonio. Pero ante la ley, eso es una posesión notoria de Estado. Y ya vamos a ver más adelante para qué nos va a servir esa posesión notoria de Estado. Pues pasemos a uno más. Vamos a pasar ahora a las acciones del Estado civil. ¿Qué acciones puedo tomar yo en este momento o qué tipo de actitudes en cuanto a mi Estado civil? Nos indica de que son aquellas cuya finalidad tienden a establecer o modificar la situación civil de una persona. Son pues constitutivas, descriptivas o declarativas del Estado. Bueno, vamos a explicar a qué se refiere cada una de estas. Primero que todo nos indica, recuerden, acciones del Estado civil. ¿Qué acciones puedo tomar yo con mi Estado civil? ¿Qué puedo hacer yo con mi Estado civil? Entonces vemos acá que nos dice que son aquellas cuya finalidad tienen a establecer o modificar la situación civil. Entonces, esas acciones ¿para qué van a servir? Esas van a servir, como lo dice acá, para poder establecer un Estado civil específico o para poder modificar el que yo tengo actualmente. Ahora bien, se puede dar de una forma constitutiva, o sea que vamos a hacer constar por medio de estas acciones un Estado civil. Entonces, cuando hablo yo de constituir, estamos hablando cuando yo tomo la decisión de poder constituir un Estado civil distinto al que yo tengo actualmente. Entonces, si yo soy soltero, pues yo vengo y digo que a través de las acciones del Estado, yo quiero constituir un Estado civil distinto. ¿Y cuál va a ser este? El Estado civil de casado. Por lo cual yo voy a contraer matrimonio con esta persona y automáticamente voy a establecer un nuevo, como repito, Estado civil. Ahora bien, yo ya indico de que para poder constituirlo, es que están haciendo un nuevo Estado civil. Pero también puedo destruir el Estado civil actual. ¿Y cómo es eso? ¿A qué me estoy refiriendo? Significa de que cuando yo estoy ya con un Estado civil actual, el cual yo puedo venir en su momento y poder destruirlo, estamos hablando específicamente de aquellas personas que su Estado civil es el Estado civil de casado. Vemos como el Estado civil de casado, entonces ya va a llegar algún momento en el cual lo podemos destruir y fuese en su momento nuestro deseo a través de esa acción del Estado civil. Esto a través de un divorcio, ¿verdad? Entonces, a través del divorcio, yo voy a destruir en su momento el Estado civil actual. Esto, como repito, son acciones del Estado civil. Ahora bien, ¿cuándo se va a declarar el Estado civil? Recordemos, en el primero dijimos, vamos a constituir un nuevo Estado civil, de un soltero a un casado. Segundo, vamos a destruir un Estado civil, o sea, de una persona casada a destruir ese vínculo por medio del divorcio y regresar a su antiguo Estado civil, que era el de soltero. Pero cuando hablamos de declarar, estoy en su momento yo declarando que ya existe algo asociado, que ya existe en su momento una relación previamente dentro de dos personas. Esto entonces va de la mano de lo que es la posesión notoria del Estado.
por el hecho de que a través de la declaración de un estado civil, es un momento que ya se viene eh, ejerciendo con anterioridad, mas no está legalmente constituido, podemos establecer entonces acá la unión de hecho. La unión de hecho es aquel vínculo entre dos personas que tiene las características de un matrimonio, pero que este es de forma retroactiva. Significa entonces de que si yo ya tengo unos 3, 5 años de convivir con mi pareja, pero yo quiero que los derechos que conlleva tener en su momento un hogar, pues yo quiero que se apliquen, no de hoy en adelante que contraiga matrimonio, sino que incluya esos años que yo ya viví con él. Entonces acá vamos a declarar que nosotros estuvimos unidos con anterioridad. Vemos entonces acá como ante la ley pues podemos nosotros demostrar de que ya teníamos una posesión notoria de Estado, que ya dentro de la familia, dentro de la comunidad, ya nos tratábamos como una pareja. Entonces acá podemos nosotros inscribir de forma retroactiva la unión de hecho. Entonces, recordemos, acciones del Estado civil podemos tener las constitutivas, que es cuando nosotros pasamos de un estado de soltero a casado. Tenemos las destructivas, que son cuando pasamos de un estado casado a destruirlo por medio de un divorcio y regresar al estado soltero. Y declarativas, cuando nosotros vamos a declarar una relación que ya ha detenido con anterioridad y que lo vamos a hacer por medio de la unión de hecho. Bueno, perfecto. Pasemos a una diapositiva más, siempre platicando acerca de este tema. Vamos a hablar de la identificación de la persona por medio del nombre. ¿Qué es el nombre? Vamos a hablar entonces que según esta definición de Efraín Moto Salazar, nos indica de que el nombre es la denominación verbal o escrita de la persona, que sirve para distinguirla de las demás personas que conforman el grupo social, haciéndola en cierto modo inconfundible. Vemos entonces cómo Efraín Moto Salazar nos indica de que ese nombre puede ser verbal o escrito de la persona y sirve para distinguirla de las demás que conforman el grupo, haciéndola de este modo inconfundible. Entonces, bien es cierto, pues pueden haber varias personas que se llamen de la misma forma, pero sus apellidos van a ser distintos. Pero sus demás atributos de la personalidad van a ser distintos, por lo cual pues se van a poder diferenciar unas de otras. Entonces es muy importante el nombre porque va a tender a poder dar ese punto de inicio para poder distinguir a una persona de otra. ¿Sí? Como algunas personas pues, van a tener un nombre posiblemente difícil, alguien va a tener el mismo o van a ser pocos los que van a tener. Nos indica también este segundo párrafo de nuestra diapositiva, siempre hablando del nombre, nos indica de que la persona individual se identifica con el nombre con que se le inscriba su nacimiento en el registro civil. Vemos entonces cómo legalmente el artículo 4 de nuestro Código Civil nos indica de que la persona individual se va a identificar siempre con el nombre que se le inscriba en su nacimiento en el registro civil. O sea, el nombre que le pusieron los padres, el nombre que le puso la institución en su momento, que posiblemente lo reconoció, es el nombre que se va a inscribir en el registro civil. Ese es su nombre legalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este está inscrito en los registros públicos. Bueno, ya tenemos entonces que es persona, sabemos en su momento qué es el nombre, sabemos cómo este nombre nos sirve para poder identificar a una persona conforme a otras del mismo grupo social y que legalmente en Guatemala se indica de que el nombre legal es aquel el cual quedó inscrito en el registro civil por parte de las personas que a uno en su momento lo inscribieron, que pueden ser los padres, que puede ser alguna otra persona que nos reconoció, o bien en su momento alguna institución. Continuemos entonces con nuestro tema. Ahora vamos a pasar a lo referente al origen del nombre. ¿Cómo es que se origina el nombre? ¿De dónde viene la necesidad de poder nosotros establecer un nombre? Vemos entonces que en la antigüedad se utilizaba un solo nombre. Como ejemplo, Noé, Moisés, Edith. Estas personas entonces dentro de la antigüedad solo utilizaban el nombre.
yo creo que pues mis padres continuaron esa línea, pues en mi caso únicamente tengo un nombre, no tengo dos, no puedo venir yo y decir, bueno, no me gusta el primero, utilizo el segundo. Vemos cómo entonces en la antigüedad se dio esa característica, de que únicamente se daba uno. Actualmente nosotros tenemos dos, las personas comunes tienen dos nombres, hay personas que hasta tienen tres nombres inclusive, para poder precisamente legalmente el poder diferenciar una persona de otra. Entonces, en la antigüedad, un solo nombre se utilizaba como ejemplo Noé, Moisés o Edith. Y mismo en la antigüedad, también posterior a esta situación que se usaba un nombre, también ya viene el nombre donde eh, se indica de dónde proviene la persona. O sea, un nombre propio y asimismo de qué pueblo, de qué ciudad en su momento venía esta persona. Acá como ejemplo podemos ver a Tales. Tales era su nombre, pero él era de la ciudad Milet, entonces a él se le denominaba Tales de Milet. Tenemos Hérodo, que era su nombre, y asimismo pues esta persona era de Halicarnaso, entonces él se dedicaba Hérodo de Halicarnaso. Teníamos también a Hipócrates, Hipócrates era su nombre, pero él venía de Cos, por lo cual se le indicaba como Hipócrates de Cos. Entonces, vemos cómo a las personas ya las diferenciaban también, no solo por un nombre, sino por el lugar de donde, en su caso, pues yo podría identificarme como Mario, Mario de Zacatepeque, podría decir yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi nombre y es de donde yo provengo, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad se utilizaba esta forma para poder identificar a las personas, para que ya no fuera solo un nombre, sino posterior a ello, pues ya le agregaban de qué pueblo, de qué ciudad pertenecía esta persona. Bueno, continuamos entonces con el origen del nombre. Luego hablamos nosotros de Roma, y Roma ya incorpora el elemento familiar o hereditario, y a través del praenomen tenemos que es el nombre de pila, o sea, el nombre común. Puede ser Juan, Pedro, María, José, etcétera, ¿verdad? Pero también teníamos acá un nomen, y el nomen era el nombre del padre, el apellido o el patronímico. Y esto significaba entonces en la actualidad podemos verlo reflejado en nuestro primer apellido, que es el apellido de nuestra familia, más específicamente la familia de nuestro padre. Por lo cual entonces ya teníamos en Roma el uso del praenomen, que es el nombre de pila, el nomen, que era el nombre del padre, apellido o patronímico. Asimismo teníamos el gens. ¿Y qué era el gens? Era la tribu o el conjunto de familias de donde pertenecía esta persona. Entonces podíamos decir, pues teníamos a Juan Pérez de, de los toros, pongámoslo, que era en su momento, como un ejemplo, la tribu a la que él pertenecía, ¿no? Entonces, teníamos un nombre de pila, teníamos en su momento un apellido del padre y asimismo un nombre de la tribu a la cual pertenecía. Repito, esto con tal de poder diferenciar a las personas unas de otras. También teníamos el cognomen, y el cognomen es el título o apodo. Pues también entonces teníamos algunas personas que se les podía indicar el título que tenían. El doctor Julio, el abogado o licenciado Javier, el ingeniero Moisés, o bien un apodo. Pedro el Flaco, tenemos allá Juan el Colocho, tenemos a Irma la placa, ¿verdad? Entonces podíamos nosotros utilizar por medio, en este caso de Roma, a través del cognomen, de poder agregarle a ese nombre de pila un título o bien un apodo. Asimismo estaba el agnomen, y el agnomen era aquel título que se le agregaba al nombre en cuanto a victorias militares. Podríamos decir entonces Juan Pérez, el comandante, el vencedor, el tiránico. Podríamos agregarle esto referente a victorias militares, ¿va? Entonces,
Repito, jóvenes, esto es en cuanto al origen del nombre, de dónde viene, por qué necesitamos el nombre, cómo fue que poco a poco, hasta el día de hoy, se fue formando el nombre. Desde que fue un solo nombre, desde que prácticamente se le agrega ya un apellido del padre, desde donde ya se le agrega en su momento incluso un apodo, un nombre adicional de la tribu, o en su momento un título o una victoria militar, hasta lo que es el día de hoy el nombre de cada uno de nosotros. Sabemos que el día de hoy nosotros tenemos un nombre de pila que está formado por dos nombres comúnmente, algunos tienen uno, algunos tienen más de dos nombres, tenemos los apellidos tanto del padre como de la madre y prácticamente esto conforma nuestro nombre. Vemos cómo dentro de la historia entonces poco a poco fue evolucionando el cómo tenemos o cómo manejamos el día de hoy el nombre. Bueno, continuemos. Vamos ahora a pasar a otra diapositiva y esta nos indica qué es el sobrenombre. Cuando hablamos nosotros del sobrenombre, estamos indicando de que es conocido vulgarmente como un apodo o un alias. Es la designación o el calificativo que los extraños dan a una persona, tratando de ridiculizarla o caricaturizando algún defecto o cualidad de la misma. Ejemplo, el emperador, la reina del sur. ¿Qué otros ejemplos podemos mencionar acá? Cuando hablamos nosotros de sobrenombres, Guatemala se identifica porque le ponen apodos a todo el mundo. Entonces podemos poner ahí el colocho, poner el smiley, podemos poner ahí el gordo, podemos poner ahí infinidad de apodos o alias en su momento a las personas. Pero muy importante es de que estos apodos o estos alias siempre van a ser calificativos que los extraños le dan a una persona. O sea, que no la misma persona se está atribuyendo estos alias o estos apodos. Alguien más se los está poniendo, un extraño se los está poniendo. Vemos entonces que con el fin de ridiculizarlo o caricaturizarlo por algún defecto que tenga, es que se le está poniendo este sobrenombre. Ahora bien, desde el punto legal, ¿será este sobrenombre algo legal? Definitivamente no. Prácticamente este es un calificativo que se le puede dar, ¿no? Que le dan personas extrañas, más no es el nombre legalmente. Sabemos que legalmente el único nombre que vamos a tener es con el cual fuimos inscritos en el registro. Ahora bien, pasemos al mote. ¿Qué es el mote? El mote es la designación familiar o diminutivo que la familia o personas muy cercanas a la persona le dan. Como ejemplo, la canchita, la nena, Chepe, Juanito, Pedrito, Marinita y etcétera, ¿verdad? Vemos entonces cómo es bastante común dentro de las familias que se utilicen diminutivos. Diminutivos incluso dentro de los mismos nombres de algunos de sus miembros de la familia. Como repito, la canchita, la nena, Chepe, Juanito, Pedrito, Marinita, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, pregunto, ¿ese es un nombre legal? Realmente no es legal. Nada más es un uso que se le da dentro de la misma familia a cómo poder identificar a una persona de ese vínculo. Sabemos que el nombre legal siempre va a ser el que está debidamente inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Y por último, tenemos el seudónimo. ¿Y qué es el seudónimo? Cuando hablamos nosotros de un seudónimo, se indica de que es el nombre distinto al verdadero que se otorga a sí misma la persona. Es un nombre especial o distintivo utilizado por la voluntad de la misma persona. Es común entre los artistas, deportistas, etc. Ejemplo, Lady Gaga, Leo Messi, Pelé, podemos tener en su momento una infinidad de personas que se dedican directamente a un ámbito artístico. Vemos cómo estas personas entonces no utilizan su verdadero nombre, sino utilizan nombres, ¿verdad? Que van a aplicar ellos únicamente dentro del ámbito de ser artista. Ejemplo, otro tenemos aquí a Daddy Yankee, un cantante en su momento de que no precisamente considero de que sea el nombre que tiene inscrito en el registro del país. Vemos entonces estos nombres, a diferencia del sobrenombre que se le ponen extraños, en el caso del seudónimo, estas personas son las que adoptan este nombre de cómo pueden ser llamados dentro del ámbito
Entonces vemos que acá no se le impone este seudónimo, sino las mismas personas lo van a poder tomar la decisión de cómo llamarse artísticamente. Pregunto, ¿será que este seudónimo también es un nombre legal? En un momento también una forma de poder llamarse. Posiblemente pues van a tener cierta tendencia a poder realizar o actos o documentos que sean llamados por muchas personas de esa forma, pero siempre su nombre legal va a ser el inscrito en el registro civil de el lugar donde ellos se hacen el estado al cual ellos pertenecen. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos el nombre, el sobrenombre, el mote y el seudónimo. Entonces, con esto estamos culminando el tema del día de hoy en cuanto a no. Recordemos que estamos hablando siempre de un atributo de la personalidad. Recordemos que los atributos de la personalidad nos van a servir a nosotros para que desde el punto de vista legal podamos diferenciar a una persona de otra. Tanto lo hablamos con el estado civil como lo es ahora con el no. Bueno, entonces, estamos culminando este tema. Vamos a pasar ahora a bien a las preguntas para que ustedes puedan realizar esa autoevaluación dentro de las semanas y van comprendiendo poco a poco los temas que estamos tratando. Bueno, ¿qué pregunta? Pregunta número 1, ¿qué es el estado civil? Pregunta número 2, ¿qué es el nombre? Pregunta número 3, ¿cuáles son los medios de comprobación del estado civil de una persona? Pregunta número 4, ¿cómo se integra el nombre en Guatemala? Pregunta número 5, ¿cómo se adquiere el nombre en Guatemala? Perfecto, estamos ahí entonces ya con las preguntas. Recuerden, jóvenes, de que a la hora de examinarse en sus exámenes parciales, va a ser tomado por parte de la universidad tanto un 50% de las preguntas que están dentro de los videos de 15 minutos, como un 50% de las preguntas que se encuentran en las clases que se imparten los días. Entonces, por favor, no se confíen únicamente en las preguntas de los videos si estuviera algún cambio entre las presentes y la de los videos. También siempre les recuerdo acerca de la asignación de sus cursos. Por favor, recuerden que hoy es el último día para poder ustedes presentar su formulario de asignación de cursos para que no tengan problemas en adelante. Bueno, desde ya para mí fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes y les deseo éxitos en las clases que aún les hacen. Que tengan ustedes un feliz